por esas casualidades de la vida, hoy, por calendario, como ya hemos dicho, que hace un año de las elecciones, pero hoy también por disposición de la Corte Suprema de Justicia, inicia la investigación o el trámite, no sé, ahora nos van a explicar cuál es el término correcto, contra el expresidente Ricardo Martinelli en aquel caso que se le acusa de las comidas deshidratadas puntualmente. Están aquí en TVN Noticias, en la edición de la mañana, don Sidney Citón, quien es parte del equipo de abogados de Ricardo Martinelli, y Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, abogado de profesión, obviamente, quien con seguridad tendrá opiniones divergentes, tal vez, del abogado Citón. También buenos días a ambos, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, don Edwin. Hoy inicia la investigación o continúa el proceso. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que pasó hoy? A las 2 de la tarde, don Edwin, y esto como una primicia para TVN, porque hemos decidido venir a este medio a anunciar esto que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a presentar una serie de escritos, no solamente en el caso de la comida deshidratada, que es el único expediente hasta este momento que ha sido admitido, sino también en los otros expedientes que están en curso. Pero quiero explicarle algo. ¿Qué es lo que nosotros venimos reclamando dentro del expediente de comida deshidratada? Cumplimiento al debido proceso. Nosotros no hemos exigido otra cosa que cumplimiento al debido proceso. A nosotros nos han querido variar las reglas de juego en múltiples ocasiones. Fíjese, cuando se estaba tramitando uno de los casos de Ricardo Martinelli Berrocal, la Corte Suprema, ¿qué hizo? Canalizó por la vía diplomática la solicitud para que Cancillería gestionara la petición de los derechos que ampara como miembro del Parlacén a Ricardo Martinelli. Ese fue en uno de los casos. En el caso de los 34 diputados que la ciudadanía recuerda, a través de denuncia que presentó el abogado Cedeño, resulta que la Corte Suprema le pide al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero y después se pronunció sobre la inadmisibilidad de la denuncia. En el caso de la comida deshidratada, la Corte hizo totalmente lo opuesto. La Corte admitió el proceso, la causa, y después lo envió al Tribunal Electoral. Aquí fue donde la Corte, por razón de querer quedar bien con la clase política, tuvo un dislate. ¿Y por qué digo esto? Porque desde ese momento 2 magistrados advertían de la situación que se venía. Y ahora explico por qué es trascendente esto. Deme un momentito allí, páreme un momentito allí, porque esa última parte a mí me preocupa como panameño. Y si yo fuera abogado todavía estaría más preocupado. Don Guillermo Márquez Amado, uno de los argumentos que da el expresidente Martinelli para no estar en el territorio nacional es un poco lo que dice el abogado Citón, es no tengo garantías para estar allí, no se me están respetando mis derechos, en su opinión. ¿Qué hay de eso? Mire, Porque estar administrando justicia en función de lo que la clase política diga o de lo que los medios de comunicación digamos, sí es peligroso. si eso fuera de esa manera, Edwin, el señor Ricardo Martinelli cuenta con una gran ventaja. De los magistrados que están ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia, él propuso el nombramiento de 5 de ellos en la Corte Suprema de Justicia. Aparte de que mientras él estuvo en la presidencia, probablemente se hicieron nexos de simpatía, de coordinación entre ellos que es típicamente ocurren durante los periodos presidenciales. Pero aparte de eso, yo quiero señalar lo siguiente. El artículo 143 del Código Electoral, que es el que establece el fuero para los presidentes de los partidos políticos, no habla de que para investigar una causa tenga que levantarse el fuero electoral. Lo que dice es que para detener, arrestar o procesar. De manera que lo que se hubiera hecho antes de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia en concepto de investigación, no de orden de detención de arresto, no de procesamiento, no de orden de detención, es válido. Y lo que pudiera haber iniciado la Corte Suprema de Justicia, que entiendo que no lo ha hecho, porque ha pedido primero el levantamiento del fuero electoral, yo lo entiendo como también válido. Pero, ¿siente Guillermo Márquez Amado que los derechos de Ricardo Martinelli están siendo vulnerados? Yo no creo que estén siendo vulnerados. De hecho, cuando él se fue de Panamá, en ese momento precisamente pudo haber
la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que él se iba, ordenado cualquier cosa para que no pudiera salir del país. Sin embargo, Sidney, si tú hablas de un dislate Claro, don Edwin, lo que pasa es que acuérdese que estamos frente a un proceso que dice el Código Procesal Penal es especial y se rige bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Aquí se quiso modificar y la Corte esperó a que la Asamblea modificara la Ley 55, que es la que se refiere al proceso que se sigue en torno a los diputados. Lo cual no ocurrió. Claro, pero ¿por qué la Corte lo esperaba? Porque pretendía entonces cambiar a medio partido las reglas del juego. Si la Asamblea modificaba esas leyes procesales, entraban en vigencia de una vez. Aguantó la demanda de inconstitucionalidad que está en curso en la Asamblea, en la Corte Suprema, precisamente para evitar ese extremo. Como no se dio, ahora pretenden retomar las firmas, que casualmente las dos firmas que faltan son la del fiscal y el juez de garantías, dicho por un medio de importancia en Panamá, un medio escrito. Entonces, ahora, si se declara inconstitucional todo o parte de esas disposiciones, entran a regir a los casos a futuro, no a los casos que están en curso. Pero ¿por qué es importante lo que avanzábamos de haber hecho las cosas de forma distinta como ya las venía haciendo la Corte Suprema? Por el término que se da en este tipo de casos. Estamos hablando de 2 meses para la investigación y se puede prolongar por 1 mes más. ¿Qué dijeron los magistrados? 2 meses, esos 2 meses empiezan a partir de hoy. Mire, O ya están corriendo. dictaron un proveído el jueves 30 de abril, que es este proveído lo dictaron el jueves 30 de abril, donde ellos dicen en este proveído que se levanta la suspensión, pero es que nunca hubo suspensión del proceso. Jamás. Y otra cosa muy particular, en el sistema penal acusatorio no se puede suspender el proceso si no es por mediación conforme al artículo 207, 208 y 209 del Código Procesal Penal y suspensión del proceso sujeto a condiciones 215 y 216 del Código Procesal Pero Penal. entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de hoy? Primero, los 2 meses corren a partir de cuándo entonces. Don Edwin, ellos tratan de que los términos corran a partir del día de hoy conforme el prohibido que acabo de mostrar. Okay. Pero resulta ser que en 2 salvamentos de votos que emitieron los magistrados Ayub Prado y el magistrado Luis Ramón Fábrega, decía el magistrado Luis Ramón Fábrega, lo expuesto en esta norma procesal resulta de importancia en la consecución de las investigaciones que se sigan contra Martinelli. En vista que al regirse dichas investigaciones bajo las reglas del sistema penal acusatorio, el magistrado fiscal solo cuenta con 2 meses para culminar las investigaciones, de modo que lo conducente era, previo a la admisión del sumario, suspender las actuaciones hasta tanto el tribunal decidiera respecto a la solicitud de levantamiento del fuero. Algo parecido indicó el magistrado Ayub Prado en ese salvamento de voto. ¿Por qué es importante? Mire los términos. 28 de enero se admite la denuncia contra Ricardo Martinelli. En marzo se resuelve la reconsideración que habíamos presentado los abogados de la defensa. En ese momento, sin que esa resolución estuviera ejecutoriada, enviaron el expediente al Tribunal Electoral. Se lo advertimos a los magistrados y se lo advertimos al Tribunal Electoral. Esa resolución no está ejecutoriada, tenían que notificarla. Pero hay un elemento, don Guillermo Márquez Amado, que yo creo que para los que no somos abogados, simplemente somos panameños comunes y corrientes, nos llama la atención. O sea, uno puede entender el tecnicismo jurídico y la Corte y el Tribunal Electoral y los abogados de la defensa y los que acusen, etcétera. Y al final lo único que se quiere saber es si es responsable o no es responsable el presidente Martinelli de lo que se le acusa por las comidas deshidratadas, porque el director del PAN dijo, yo recibí las instrucciones del señor de Obarrio, que a su vez se las daba Martinelli. O sea, ¿cómo conjugamos el respeto a los derechos de la persona, el trámite adecuado y el deseo de la gente de saber, bueno, quién es responsable de la historia? Mire, yo creo que es muy importante y aquí se podría hacer, y aprovecho la oportunidad para eso, hacer un poquito de docencia. Las leyes están hechas para que haya justicia. Ese es el propósito último y fundamental del derecho. Y las normas de procedimiento están hechas para garantizarle a las personas que tienen que ver con la justicia, que son llamadas a rendir cuentas, que sus derechos
puedan ejercerlos y que estén adecuadamente protegidos. Ese es el propósito último de las normas de procedimiento. Las normas de procedimiento no están hechas con el propósito de que la persona que es culpable, pueda burlar la ley sustantiva, es decir, la ley de fondo que impone las sanciones. Eso hay que tenerlo muy presente y con frecuencia nuestros jueces lo dejan un poquito de lado y le dan más importancia al hecho formal que al de fondo, sin perjuicio de que esos principios establecidos en las leyes procesales deben respetarse porque en el fondo protegen a toda la sociedad, no solamente al individuo. Eso yo creo que es el criterio. Por eso es importantísimo que el juez, cuando vaya a juzgar, tenga en consideración, por una parte, que las garantías procesales se le respetan a las personas que son llamadas a juicio para que pueda ejercer todos los mecanismos de defensa. Pero por otra, tener presente que el propósito de la ley y la norma sustantiva lo que busca es que haya justicia. Eso yo creo que deben ser parámetros fundamentales en la administración de la justicia. Que yo creo, que yo sigo pensando que es lo que el panameño común y corriente quiere. No bueno, hay unos que dicen todo el mundo preso, otros dicen no, yo creo que haya justicia, yo creo que se determine las responsabilidades. Y yo creo que al final eso es lo que la gente, la mayoría, que no sé si son los sensatos, eso es lo que quiere, que se determine si hay o no hay responsabilidad. Por el caso de las comidas deshidratadas, estamos hablando de $45 millones del Estado. Don Edwin, yo tengo aquí, y se lo envía a usted a su WhatsApp, el reconocimiento que le hizo a la República de Panamá, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En ese reconocimiento le indica que Panamá ha disminuido los niveles de desnutrición con 3 años de anticipación en el 2012 y le hace un reconocimiento. Y ese tema se debe al tema de la comida deshidratada. Pero ahí la pregunta que tengo que hacer antes de irme al cambio, en Sidney Citton y don Guillermo Márquez Amado, es si ese reconocimiento podría exonerar al hecho de si la plata fue bien utilizada o no. Y ahí está el tema. No todos los días hay acusaciones contra un expresidente de la República. En este caso son comidas deshidratadas. Yo le preguntaba antes de ir a cámara, ¿este caso no tiene nada que ver con cualquier otro que aparezca o hay otros casos andando? El caso que ha sido por la Corte Suprema admitido a trámite es el caso conocido como comida deshidratada. Y es importante señalar que en comida deshidratada, la resolución que dictó el jueves 30 de abril la Corte Suprema de Justicia, indicando que se levantaba la suspensión que nunca se dio en el proceso y que legalmente por ley tampoco se podía dar porque solamente se pueden dar por 2 motivos, como ya expliqué, resulta ser que esta resolución es inmotivada, violando el artículo 22, que es uno de los principios pilares del sistema penal acusatorio, y el artículo 134, que es en concordancia con esa norma que dice que tiene que ser toda resolución, tiene que ser debidamente motivada, fundamentada y explicada. ¿Sabe por qué lo pregunto, don Sidney y don Guillermo? Porque hoy el diario La Prensa despliega una información en base al testimonio, van a salir las comidas deshidratadas, voy a hablar de los pinchazos telefónicos, y bajo la gravedad del juramento, 2 personas dicen, el equipo lo sacamos de Quarry Heights y lo depositamos en las instalaciones de Montescuro de Super 99. ¿Eso no le da un giro a ese caso, don Guillermo? Permítame señalar esto. Ahí estamos hablando de 2 cosas diferentes. Okay. Una es la autorización para intervenir en las comunicaciones de los particulares, cosa que está prohibida en la Constitución, es decir, ordenar que se pincharan los teléfonos. Otra cosa es disponer de un bien que es público, que pertenece a todos, que es el equipo que se utilizó para hacer esos pinchazos, haciendo que fuera a una instalación de carácter particular como si se tratara de una apropiación indebida. En el fondo no es una apropiación indebida porque se trata de un bien que pertenece al Estado. De manera que ahí estamos hablando de 2 cosas y por las cuales podría haber 2 delitos. Y como este caso que acabo de mencionar, puede haber otros. Pero el caso pinchazo existe, si mal no recuerdo. Por yo algo sé, está Pérez y Garuz. Así es. Con Ese caso existe y se está ventilando. Pero con esta declaración, en el caso del expresidente Martinelli, ¿pudiera tomar un giro hacia él la investigación o el proceso
Bueno, fíjese. Cuando dice el equipo lo entregamos en Montescuro en el 99. Claro, yo creo que eso Porque puede... aquí en el 99. Claro, y además por órdenes de quién se llevaron allá esos equipos. ¿Cómo pudiera ocurrir? ¿Qué pudiera ocurrir ahí, don Sidney? En los casos que se han enviado a la Corte Suprema de Justicia, hay diversos casos. Todos están en etapa de decidir admisibilidad o inadmisibilidad. En el caso que hoy trata el diario La Prensa, yo de lo que pude leer en el periódico, lo que hablan es de que unos anaqueles fueron llevados a un sitio en Monteoscuro. Yo no veo dentro de la noticia que hablen de equipos, hablan de unos anaqueles. Por lo menos eso es lo que se infiere de lo que citan del testigo que narra ahí. Ahora, no quiero introducirme en ese caso porque no lo conozco, no lo he visto, entonces no quiero estar hablando de algo si que fuera, no he visto. por eso preguntaba, este caso puntual es el de la comida deshidratada, pero cualesquiera otros casos que existan en donde esté el expresidente Martinelli mencionado, ¿cuál podría ser la suerte en base a la que no se aprobó la modificación a la ley 55, queda vigente tal cual? Cada vez que hay un caso habrá que pedir que le levanten el fuero y etcétera. Es que ya no hay fuero. Ya no existe, radicalmente no existe. Hay una situación para la cual también nosotros pedimos audiencia al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, al juez de garantías, justamente porque el Partido Cambio Democrático se aboca a unas elecciones internas. Al abocarse a unas elecciones internas en base a la normativa del 2008, el decreto que hizo el Tribunal Electoral, obviamente las personas que participan dentro de ese proceso tienen un fuero. Pero estos son temas que nosotros le hemos venido pidiendo a la Corte. ¿Hay o no hay fuero? Ahora nosotros le hemos pedido, don Edwin, a la Corte Suprema de Justicia que nos conceda las audiencias públicas, porque nosotros tenemos que advertir muchos vicios que se han dado hasta este momento de nulidad, y la Corte Suprema, a través del juez de garantías, no nos ha concedido esa audiencia. ¿Pero vicios que vulneran los derechos del ciudadano Martinelli? Que violan la ley especial que hay para juzgar a los diputados de la República. Hay una ley especial que es la ley 55, que es la que está inmersa dentro del sistema penal acusatorio y dentro de la cual se produce el procedimiento bajo el cual usted puede juzgar. Hay un procedimiento, hay un término para admitir las denuncias o querellas, hay un término para investigar, que es de 2 meses y se puede prolongar por 1 mes más. Por eso es importante la audiencia que hemos solicitado para debatir, para argumentar, porque dentro del sistema oral, penal acusatorio, la argumentación es oral y todas las personas pueden ir a esas audiencias públicas y concurrir. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa de esto? Y obviamente uno quiere vivir en un estado de derecho, naturalmente. Todo el que es medianamente inteligente quiere vivir en un estado de derecho, pero a veces me preocupa, y no con lo que voy a decir estoy diciendo que Martinelli es culpable ni es inocente, eso lo determinará la justicia, pero a veces me preocupa que la técnica, la mecánica de los procedimientos y los códigos y etcétera, puede que terminen que una persona que sea culpable no sea declarada culpable, porque no se respetan los términos, porque no se respetan los derechos, porque no se cumplió con el recurso. Eso puede ocurrir. No estoy diciendo en el caso de Martinelli, pero pareciera que eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir porque se entiende que la ley procesal está actuando en función de un bien superior, que es el garantizarle a cada ciudadano la oportunidad para poder defenderse. Y que si no tiene la oportunidad de defenderse, entonces toda la sociedad se puede ver amenazada porque sea sometida a un tratamiento similar a ese. Pero, por otro lado, en nuestro medio, nuestros jueces han tenido la tendencia, desde el inicio de la República, a ser sumamente formalistas, inclusive con respecto a cosas que no están previstas en las leyes o que estando previstas en las leyes no las aplican para evitar esas demoras injustificadas. ¿Qué va a ocurrir? Ya nos dio un avance lo que va a ocurrir. ¿El equipo de abogados va a meter un elemento nuevo? Sí, vamos a presentar en el día de hoy 2 escritos dirigidos al juez de garantías, solicitándole en uno audiencia porque queremos debatir sobre el proveído dictado el día 30, jueves 30 de abril, que indica que a partir de hoy inicia el término para la investigación. Eso por un lado. Y por el otro escrito es tendiente a pedir la inadmisibilidad de todos y cada uno de los procesos por pretermisión de la ley procesal penal, la cual vamos entonces
a explicar dentro de ese escrito y estamos para eso también solicitando otra audiencia pública. Y al final, don Guillermo Márquez Amado, pudiera ocurrir que si lo que el abogado Citón dice y describe fuera aceptado, fuera acogido por la Corte, todo se desvanece y en el país nunca pasó nada. Eso pudiera ocurrir. Con respecto a estos casos que pudieran tener eso, con respecto a otros casos que pudieran surgir, sería una cosa diferente. Entonces, yo quiero señalar algo además en el curso de esto, sí. Porque es que el distinguido colega hizo una alusión a que la FAO había hecho una declaración. Bueno, yo quiero decir que aquí Noriega fue condecorado por su defensa contra las drogas. Bueno. Finalmente, ya se acabó el tiempo. Sí, nada más para indicarle que nosotros giramos notas la semana pasada, tanto al director del PAN como al Contralor de la República, quienes hace algunas semanas atrás nos habían respondido que el término de investigación no estaba corriendo, por tanto no nos podían suministrar todos los archivos y toda la información sobre el recorrido que hace el tema de la comida deshidratada, tanto en Contraloría como en el PAN. Ya pedimos formalmente que nos entreguen todo el dossier. Al final de la historia, por lo que el propio abogado Sidney Citón ha dicho, nos toca a nosotros, el resto de los panameños, darle seguimiento al caso, porque dice que las audiencias son públicas. Este nuevo proceso exige que sean públicas, así que habrá que estar pendiente de qué dicen los unos y los otros, para que los jueces, por un lado, determinarán qué va a pasar, y nosotros, como sociedad, también determinaremos qué va a pasar. Muchísimas gracias a ambos. Muy amables. Gracias, don Edwin. ¿Y sabe por qué es bueno que sean públicas? Porque toda la sociedad entera, incluidos los medios de comunicación, llega a una conclusión. Así es.